octubre, siendo las 7:37 de la noche. El objetivo de nuestra sesión en la noche de hoy es principalmente darle apertura a la tercera fase de la formación, validar dentro de los puntos cuál es el cronograma que tenemos previsto para esta fase y obviamente hacer un cierre de esa segunda fase del proceso formativo y validar cómo les fue y demás aspectos, ya que nos encontramos en estos momentos en la evaluación de todas las evidencias para posteriormente iniciar los planes de mejoramiento. Entonces, basados en esto, pues la agenda prevista para la noche de hoy eh, está enfatizada básicamente en conocer la fase no de planeación, corrijo aquí, es de ejecución, la fase de ejecución. Adicional a eso, presentar la guía de aprendizaje de esta misma fase, las evidencias que corresponden a la competencia de contabilidad, realizarles un recorrido por la plataforma, validar con ustedes cómo nos fue en el cierre de esa segunda fase y dejar un aspecto o un espacio diseñado para las dudas e inquietudes. Esa es la agenda que tenemos prevista para la noche de hoy. También yo voy aceptando a los compañeritos que se van uniendo. Entonces, esa es la agenda. Les decía que esa es la agenda que tengo prevista para la noche de hoy. Entonces, iniciando con ello, quiero mostrarles el cronograma. Entonces, esta tercera fase de formación ya excedimos el 50%, lo podríamos decir así, ya pasamos, vamos en el último 50% del proceso de formación de este técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Y para esta fase que inició desde el pasado 23 de octubre y que ya ustedes tienen habilitadas en sus plataformas, tanto las evidencias como el material, como la guía, cronogramas y demás, esta fase pues inicia desde el 23 de octubre y finaliza el próximo, dame un segundo, el próximo 25 de enero. Entonces, durante este tiempo, pues estaremos desarrollando todas las competencias transversales. Ya enseguida les voy indicando qué transversalidades tenemos para para esta fase. Con este cronograma y con esta fase existe una particularidad y es que ustedes no tendrán asesorías de instructores a partir más o menos entre el 8 y el 10 de diciembre y nuevamente estas asesorías se reintegrarían a partir o después del 15 de enero. Entonces, durante ese tiempo, pues ustedes no tendrán, pero durante ese tiempo, pues contarán con actividades y el desarrollo de evidencias para posteriormente poderlo publicar en la plataforma. Entonces, durante este periodo de tiempo, estaremos o les estaré trasladando varios instructores o los estaré ejecutando de manera más acelerada. Es decir, ahorita en octubre no tendremos transversalidades, pero es muy factible que en noviembre pues podamos casi que realizar todas las intervenciones de las transversalidades con la finalidad de que ustedes puedan tener las instrucciones y que posteriormente de manera autónoma ustedes puedan desarrollar las evidencias. Entonces eso pasará ahorita en el mes de noviembre y era sumamente importante pues darles como esas indicaciones. Entonces, para esta fase número 3 del programa de formación, tenemos una competencia de ética, tenemos la competencia de ética que tiene 5 evidencias de aprendizaje, tenemos la de contabilidad que sigue con 3 evidencias, tenemos
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Cada una de las anteriores tiene dos evidencias. Tenemos servicio al cliente, que tiene dos evidencias. Y por último tendremos la competencia de inglés, que sigue teniendo tres evidencias. Entonces, este grupo de transversalidades, que insisto, será inglés, será servicio al cliente, medio ambiente, seguridad, salud en el trabajo y ética, hacen parte de las transversalidades. Contabilidad, pues sigue allí como el área de formación técnica. Entonces, esos son los diferentes transversales que estarán realizando el recorrido por su programa de formación durante este tiempo. Hago claridad sobre ello porque, insisto, se va a dar el ejercicio de tener muchos transversales ahorita durante el mes de noviembre y la primera semana de diciembre, y es básicamente para que podamos ejecutar todos los materiales, todas las competencias que están previstas para esta fase. Por otro lado, siguiendo las orientaciones o la programación que tenemos, vamos a visualizar la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje la encontramos aquí ya en la plataforma. Permítanme, me cambio al rol de aprendiz. Entonces, en la guía de aprendizaje, en la carpeta, ya encontramos aquí activa la carpeta de la fase 3 de ejecución, y en esa fase 3 de ejecución encontramos la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje tiene el detalle de las evidencias que se deberán ejecutar durante la fase, las competencias y resultados que serán evaluados para esta fase de contabilidad, al igual que en la fase 1 y 2. Quienes vayan aprobando sus tres evidencias, pues se les evalúan de dos resultados hasta llegar a la fase 4 y completamos 8 resultados aprobados. Entonces, esta fase pues no es la excepción. Entonces, aquí tenemos el detalle de los resultados que estaremos evaluando. Entonces, tendremos la competencia de contabilidad con dos evidencias, con dos resultados, perdón, de aprendizaje, el 5 y el 6. La de servicio al cliente tiene 4 resultados si construimos y aprobamos las dos evidencias que están propuestas dentro de la plataforma. Tenemos la de ética y con esta se aprueban 4 resultados de aprendizaje. Con las de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente se evalúan para cada una de estas dos resultados de aprendizaje, y para la competencia de inglés igual tenemos la aprobación de dos resultados de aprendizaje. Entonces, esta es la estructura. Recordemos que las orientaciones están dadas en la guía, pero que los instructores también tienen autonomía de poder modificar algunas actividades, de quizás dirigirlas para que puedan trabajarla en grupos. Entonces, normalmente el de sugerirles otros materiales. Entonces, es conveniente que ustedes también revisen el material que basados en esto, pues puedan concertar con su instructor. Ok, este es el contenido de la guía. Entonces, dentro de esta fase número 3, nosotros tenemos tres evidencias por construir de la competencia de contabilidad. Esas tres evidencias para esta guía número 3 nos lleva a la relación de lo que son los ingresos, los costos y gastos para la empresa. Entonces, eso es lo que se nos solicita allí para hacer una clara identificación de estas tres clases de cuentas. Tenemos segundo, un programador anual de obligaciones laborales. Para esta fase número 3
trabajamos todo lo que es el componente de nómina. Entonces, este programador de obligaciones laborales, pues es como su nombre lo indica, y un programador es la identificación de todas las responsabilidades que tiene la empresa a lo largo de un año, mes a mes, qué obligaciones tiene para efectos laborales. Y por último tendremos el taller, que es sobre SIGO, es el anexo ya o el taller número 3. Entonces, en ese taller número 3, pues estaremos desarrollando registros similares a los que hemos elaborado en la fase 1 y en la fase 2, pero acá en la fase 3 vamos a vincular todo lo concerniente a nómina. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando para esta fase número 3. Esas son las evidencias. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta con lo que he comentado hasta el momento. Ok, entonces, una vez descritas o identificadas las evidencias, ¿qué debemos desarrollar? Debemos identificar las orientaciones que nos da la guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje para esta fase número 3 nos invita a explorar todo este material interactivo que tenemos aquí. Entonces, aquí hay una serie de materiales interactivos que van a servir de material de estudio para ustedes. Lo pueden descargar, conservar. Tenemos plantillas, tenemos ejercicios de nóminas, cálculos diferenciadores. Entonces, con estos ustedes podrán revisarlos para que hagan los respectivos cálculos propuestos en los talleres. Entonces, este es el material interactivo. ¿Dónde lo ubicamos en la plataforma? Entonces, para ello, pues recordemos que aquí en la plataforma tenemos en nuestra competencia, que es la 3022, pues tenemos los anexos, ¿verdad? El taller tiene su anexo, aquí le doy clic y puedo descargar el archivo que me va a permitir construir, permítanme, yo de una vez aprovecho y lo guardo, que me va a permitir construir todo lo concerniente al taller de SIGO. Entonces aquí tengo el anexo. Entonces esto me va a permitir identificar todo el material que tenemos allí previsto. Adicional a eso, tenemos aquí en la presentación interactiva, pues también tenemos un anexo que es para precisamente para poder desarrollar la actividad. Ya vamos a observar cada uno de los contenidos de esos anexos. Y la evidencia número 2, que es el programador de obligaciones laborales. Este documento no tiene anexos. Entonces, para esta fase número 3, dentro de la carpeta de guías de aprendizaje, aquí cuando le damos clic en la guía, tenemos un grupo de anexos. Este grupo de anexos está dirigido para la competencia de contabilidad, pero también tenemos un grupo de anexos que está en la competencia de servicio al cliente. Entonces, en ello, en este grupo de anexos que tenemos aquí para la competencia de contabilidad, tenemos todo el material que la guía nos está haciendo sugerencia para nosotros descargar, conservar, ¿verdad? Para nuestro, como material de estudio. Entonces, aquí tenemos un anexo, un ejemplo de una nómina para que usted observe todas las formulaciones que se dan desde el Excel y usted se anime a realizarlas, ¿verdad? En este anexo él no les permite modificar, pero sí les permite observar con claridad, pues, cómo se dio el proceso de liquidación. Adicional a eso, pues, la información es del año pasado, 2021, pensé que era 2022, 2021. Entonces, es necesario actualizar salarios básicos o salarios mínimos y valores de auxilio de transporte.
pero esta es una estructura de nómina y ustedes podrán familiarizarse, observarla para poder realizar los respectivos cálculos y demás. Entonces, este anexo o este grupo de anexos lo que hace es precisamente eso, facilitarles, ¿verdad? Todo el contenido para que ustedes puedan desarrollar las 3 evidencias propuestas en la guía de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos para la primera evidencia, que es una presentación interactiva de ingresos, costos y gastos. Tenemos este primer anexo que es sensibilización de ingresos y gastos. Tenemos unos anexos, el 2, el 3, el 4, que habla precisamente sobre los ingresos. Y adicional a esto, pues también tenemos dentro de la plataforma, en su estructura, tenemos el material interactivo. Entonces, dentro de la misma fase 3, tenemos el material de formación. Entonces, aquí en la fase 3, tenemos el material para trabajarlo de ética, tenemos material para trabajar lo que es contabilidad en el registro de compras y ventas, ingresos y gastos o costos, contratos de liquidación de nómina. Y adicional a eso, pues tenemos algunos otros conceptos. Este primero lo que tiene que ver con ajustes y cierre del periodo para efectos contables. Entonces vamos a contar con 3 enlaces para acceso a material interactivo: registros de compras y ventas, contratos de trabajo, liquidación de nómina, y tendremos uno más sobre ajustes de cierre. Con estos materiales interactivos y los anexos que les mostraba que acabo de descargar, que están allí con la guía de aprendizaje, pues ustedes podrán tener insumo suficiente para que puedan construir sus evidencias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos claros hasta aquí? No, señora, gracias. Correcto, señor. Señor, ¿me iba a decir algo? Sí, no, lo único novedoso que veo esta vez que vamos a manejar son los costos en la parte de Es, contabilización y la parte de ajuste. es correcto, sí, señor. De hecho, creo que usted en algún momento nos empezó o me hizo la pregunta sobre el manejo de los inventarios. Para esta fase, realizamos el proceso de registro, de reconocimiento, desde cómo se realiza en el sistema y cómo debemos nosotros identificarlo a nivel conceptual. Es eso, pero sí están allí previstos los costos. Ok, entonces esta primera evidencia que los está invitando básicamente a que ustedes observen o estudien el anexo 1, el anexo 2, 3, el anexo 5, el anexo 7 y 8, y que utilicen plataformas como PowerPoint, puede ser Prezi, puede ser Geniali u otra plataforma, porque Canva también hace modo presentación y hay muchísimas más, y que ustedes elaboren una presentación donde expliquen de manera clara qué comprendieron sobre las compras de inventarios hacen referencia a los costos, los ingresos o ventas, los gastos o costos, ¿verdad? Entonces, la intención es que ustedes lean todo ese material y basados en eso, pues ustedes realicen una presentación. Es sumamente importante que en la construcción de esa presentación ustedes tengan claridad sobre los conceptos. Es sumamente importante. No es leer y copiar y pegar en una diapositiva. Ojalá esa diapositiva, pues eso lo graban ustedes mismos. Esa presentación, pues normalmente ustedes le anexan un audio y en ese audio, pues ustedes describen cuál fue su comprensión por cada concepto y eso facilitará muchísimo más. Iguales son para ustedes mismos, simplemente es la presentación de lo que ustedes prepararon.
Entonces, eso por este lado. Entonces, este efecto que nos está orientando aquí, pues vamos, identifiquemos adicional a eso, que la guía nos dio, o la plataforma nos dio un anexo, ¿verdad? En ese anexo, ¿qué hace ese anexo? Ese anexo básicamente lo que nos da son una serie de orientaciones para que nosotros realicemos la presentación. Entonces, él quiere que dentro de las presentaciones usted hable sobre los inventarios, que dé definiciones, clases de inventarios, sistemas de inventarios, métodos de valorización, qué documentos se utilizan. Adicional a eso, que hable sobre los ingresos, sobre los costos, gastos y las cuentas por cobrar a cliente. Entonces, esta descripción o estos puntos que se esperan a través de esa presentación interactiva, aquí se nos hace como básicamente algunas observaciones y se nos recomienda que sea organizado, que sea claro, que sea sencillo, que contenga imágenes, pero eso depende más de la creatividad pues que ustedes puedan implementar, pero es un componente esencial cuando queremos pues obviamente mostrar qué fue de lo que nos apropiamos, de lo que tenemos, de lo que construimos. Entonces, aquí también se nos brinda unas orientaciones para ello. Entonces, nos dicen qué debe contener la presentación, nos dice que debe tener un título, un cuerpo, unas conclusiones. Aquí les dan los pasos para elaborar la presentación, coloque un título, seleccione un texto, las imágenes que va a incluir, tenga un equilibrio visual, espacios, son recomendaciones básicamente porque igual ustedes están en proceso de formación y seguramente a nivel laboral, en algún momento, pues ustedes podrán requerir elaborar algún tipo de presentación. Y adicional a eso, pues el mismo anexo lo que hace es orientarles cuáles son las plataformas que pueden utilizar. Recordemos que estas son sugerencias, que son ustedes quienes deciden qué tipo de plataforma utilizar. Entonces, aquí les muestra como algunos ejemplos de la presentación que van a hacer, ¿verdad? ¿Qué debe contener? Es eso lo que les muestra allí. Y esa sería nuestra primera evidencia. Esta es nuestra primera evidencia. Nuestra segunda evidencia está enmarcada en este programador de obligaciones laborales. Entonces, para este programador de obligaciones laborales, lo que pide la evidencia es que nosotros primero construyamos las columnas de los 12 meses que tiene el año, ¿verdad? Que construyamos eso y que dentro de esa construcción pues identifiquemos qué tipo de obligaciones tiene la empresa o tienen las empresas durante cada mes. Entonces, aquí hay unos ejemplos para el mes de enero, ¿verdad? Que hay el pago, el cálculo de los intereses sobre las cesantías, que todos los meses se liquida nómina, que se paga seguridad social del mes anterior, que se hace transmisión de nómina electrónica. Entonces, lo que se nos pide aquí, pues, es construir una programación. ¿Por qué es importante tener claridad sobre las obligaciones laborales y por qué nosotros tenemos incidencia en eso? Porque ustedes dentro de su nivel asistencial pueden contribuir a la validación del cumplimiento de estas obligaciones. Hacer como la alerta, ¿verdad? Es como programarme que yo hoy debo dar una sesión a las 7, que tengo clase mañana a tal hora, que tengo clase en la noche a tal hora, ¿verdad? Que debo salir, que debo hacer esto. Entonces, un programador no solo aplica para nosotros programar nuestro día a día, sino también dentro de las organizaciones para que éstas tengan un plan de pagos, un plan de cumplimientos periodo a periodo. Con eso lo que estamos haciendo pues es garantizar de que la empresa no incurra en sanciones. Entonces, es muy importante que las empresas construyan programaciones no solo para las obligaciones laborales, sino para todo tipo de obligación que tenga la entidad.
Entonces, para esto, para desarrollar esta evidencia, la guía nos pide leer los anexos 9, 10, 11, 12, 13 al 14. Entonces, del 9 al 14. Entonces, fíjense que cuando yo descargué, entonces estos primeros pues hacían parte de la primera evidencia. Del 9 al 14 hacen referencia a la evidencia número 2. Entonces, ese concepto o todos esos datos dados en esa evidencia pues hacen parte de ese anexo para la segunda evidencia. Entonces, todo este material de beneficios a empleados, que hace parte de ese programador, cuáles son los beneficios y en qué momento la empresa está obligada a ejercerlo. Entonces, se deben de escribir dentro del programador de obligaciones laborales. Entonces, hay obligaciones muy puntuales que la empresa deberá cumplir en enero, en febrero, en junio, en diciembre, ¿verdad? Entonces, son tan puntuales que es importante que las programemos para que no las omitamos dentro del día a día. Por otro lado, aparte de esos anexos, la plataforma en su material de formación tiene un documento que se llama Contratos de Trabajo y Liquidación de Nómina. Entonces, ese contrato de trabajo y liquidación de nómina, pues es el material interactivo que nos va a servir para quienes no sabemos qué es una nómina y cómo se hace, pues lo podamos profundizar. La intención durante las sesiones futuras que tengamos es poderles explicar cómo se da el proceso de liquidación de nómina, ¿verdad? A través de un formato, cómo se contabiliza, porque es uno de los puntos que está dentro del taller número 3 de SIG. Entonces ahí nos van a dar la tarea de liquidar a 3, 4 trabajadores, ¿verdad? En una nómina y por último en el retiro, pues prestaciones sociales. Entonces eso es la evidencia número 2. Hasta aquí como las hemos visto, muy complejas, ¿cómo las han visto? Les escucho la opinión. Hasta el momento no hay inconvenientes, señor. Ok, No la Hernando, veo. gracias. Están dentro del oficio que realizo diariamente. Claro que sí. Para los que no realizan este tipo de actividad, pues la invitación es revisar los contenidos, ¿verdad? Que están allí, cada uno. Ya la próxima semana lo que vamos a hablar es sobre la primera evidencia que deben de tener en cuenta, aspectos importantes sobre esa primera evidencia para que lo tengan presente. Luego abordaremos lo de nómina y sucesivamente. Y por último, nuestra tercera evidencia, y no la menos importante, tenemos el taller de SIGO, ¿verdad? En esta oportunidad del taller de SIGO, pues nos invita a conocer la faceta de liquidación y ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en el sistema de liquidación de una nómina. El sistema se lo permite hacer allí porque tiene todas las características para hacerlo. No enviarla electrónicamente, pero sí calcularla de manera automática. ¿Qué se me escapa allí del efecto de liquidación? El sistema, pues obviamente requiere que usted tenga nociones o conceptos de base para poder realizar su liquidación en este. Entonces, aquí pues tenemos que para este taller número 3, tenemos ya, al igual que el anterior, pues tenemos ya muchísimas cosas cargadas. Es uno de los talleres más extenso en el número de páginas, pero es precisamente por ello, porque él explica cómo se da todo el proceso de liquidación de una nómina en sí. Entonces es muy importante, pues, que ustedes lo revisen, aprovechen al máximo ese sistema que tienen, que pueden equivocarse, que pueden corregir, que podemos anular, que podemos correr, cambiar, que la profe me pueda hacer la observación.
para que yo lo pueda mover tanto que me quede clarísimo cómo es su uso. Entonces, eso es una súper recomendación. Entonces, a partir de la página 85, 86 específicamente, nos empieza a dar en detalle lo que debemos preparar en el sistema contable. Entonces, aquí están una serie de registros, hay algunos que se contabilizan, otros no, otros son netamente informativos. Hay compras, hay ventas, hay pagos a proveedores, pagos de clientes, ventas, ya les dije. Y adicional a eso, pues tenemos una liquidación de nómina. Ahí tenemos una liquidación de nómina. Son 3 empleados. Ahí está toda la información de lo que se requiere. Entonces, para este taller número 3, ese es nuestro foco principal, la liquidación de la nómina y validar el tema de los costos y gastos para hacer los respectivos ajustes y que esto pues nos permita presentar estados financieros o en su defecto declaración a la renta. ¿Preguntas hasta aquí? Señor, tengo una inquietud. Sí, La señor. liquidación de nómina vamos a hacer sobre la base de los 12 meses transcurridos de este año o solamente sobre los meses que hemos venido trabajando, octubre, noviembre, diciembre, son los talleres Vamos a trabajar un solo mes, Hernando. Vamos a trabajar un solo mes. Correcto. Sí. Entonces, si usted Y lo está llevamos al registrando, cierre contable. sí, ese sería el cuarto taller. El cuarto taller es el cierre contable. Sí. El cuarto taller. Ese es para hacer todos los ajustes que se deben preparar para poder realizar. Este taller en este anexo de SIGO, el sistema se centra básicamente en que usted aprenda cómo hacer el proceso de liquidación en el sistema. Entonces, todos los paso a paso que tenemos acá es básicamente para eso, para que usted crea sus empleados, les cargue con toda la información. Entonces, él le habla muchísimo sobre nómina. Entonces, la intención es que ustedes los vinculen. ¿Para qué? Para que no les toque contabilizar, sino que el sistema automáticamente lo realiza una vez ustedes hacen correctamente los cálculos o los registros de información en este. Entonces, es eso. Entonces, aquí me dice diciembre Correcto, y gracias. estamos registrando en noviembre, lo hacemos. Entonces, por lo menos aquí me está haciendo la observación que estos dos entraron el 1 del mes, pero esta entró el 5 del mes. Entonces, tiene 25, esos tienen 30 días laborados. Ok. Entonces, esas son nuestras 3 evidencias para esta fase número 3. Permítanme un minuto, por favor. Ok. Entonces, esas serían nuestras 3 evidencias. Para nuestras 3 evidencias, ahí tenemos varios anexos. Esta guía también tiene muchos anexos, material interactivo, entonces los invito a su exploración. Como les indicaba, pues yo ahorita les iba mostrando en la plataforma, pero recuerden que aquí tenemos activa ya la fase 3. En la fase 3 tenemos
Actividades están divididas en dos actividades, en la 4 y en la 5. Tenemos material en ambas actividades. En la primera tenemos lo de registros de compras para la evidencia 1 y para la evidencia 2. Y por acá tenemos otro material que habla sobre el tema de ajustes y cierres del periodo para que lo tengan en cuenta porque es el preámbulo para la cuarta y última evidencia que debemos de construir en la última fase de formación. Entonces, es ello. Adicional a eso, recuerden que aquí en la guía, específicamente donde tenemos todo el grupo de anexos, tanto para la competencia de contabilidad como la de servicio al cliente. Entonces es muy importante que descarguen todo ese material que también les servirá a ustedes de estudio y demás. ¿Qué otra cosita por aquí? Y el material allí. Aquí tenemos las actividades. Recuerden que las nuestras finalizan en la 3022 y que en esa 3022 tenemos 3 evidencias. La presentación, el programador y el taller. Lo que ustedes vayan a enviar, pues recuerden acceder ahí, cargar su archivo de presentación y demás. Entonces, esa es la dinámica de trabajo para esta fase número 3. Vuelvo e insisto, para esta fase, para este mes y algo, mes, menos de podría decir que mes y medio o mes, 40 días, básicamente, que tenemos. En estos 40 días vamos a tener todas las transversalidades, vamos a tener semana a semana ingresos de los transversales, pues lo ideal es que se diesen entre noviembre, diciembre y por allá en enero, pero en vista de que el SENA cierra calendario académico los primeros días del mes de diciembre, aproximadamente entre el 8 y el 10, nosotros debemos cerrar plataformas. Ustedes podrán o tendrán la oportunidad de recibir todas las orientaciones para desarrollar sus evidencias. Si ustedes van así de juicioso, pues una vez se cierren el calendario académico, pues ustedes casi que también quedarían en receso porque ya cumplieron con la entrega de evidencia. Y llegando a ese punto, quisiera escucharles cómo les fue con la segunda fase, qué tantos pendientes tuvieron, qué inconvenientes presentaron, y hablo específicamente de la segunda fase. ¿Cómo les fue al cierre? Buenas noches. Buenas noches, Brian. Para esta segunda fase de planeación, pues por mi parte no tuve ningún inconveniente. Solamente he tenido un inconveniente, pero solamente es en la fase de análisis, que solamente he tenido ese inconveniente, pero en fase 2 nunca no he tenido inconvenientes. Ok, Brian, me alegro muchísimo. Los demás compañeritos, ¿cómo les fue? ¿Presentaron alguna novedad? ¿Algo en lo que les pueda apoyar? Profe, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que hubo como 3 evidencias que me quedaron pendientes. Entonces, su merced envió al grupo de WhatsApp un mensaje que decía que notificarle a su merced de las evidencias que nos había quedado pendientes para que su merced las habilitara. Entonces, mi Correcto. pregunta es, cuando su merced, cuando uno tenga la evidencia hecha, ¿uno le avisa a su merced para que las habilite o las van a habilitar nuevamente como de una fecha a otra? Bueno, Claudia, hago claridad sobre eso. Ese día la plataforma estaba presentando inconvenientes y como era el cierre de la fase, algunos compañeros me escribieron porque no lograban publicar las evidencias para ese día, ¿verdad? Entonces yo les dije, no hay problema porque tampoco me dejaba acceder, no hay problema, el día de mañana pues o apenas se active la habilito para que usted publique porque solo era publicar.
Entonces les hacía la consulta de cómo iban y demás, era precisamente para hacerles la observación. Una vez los instructores evalúen el tema, es sumamente importante, eh, es sumamente importante que tengan claridad de que las evidencias se evalúan, pero que ya ustedes tienen una evaluación bajo un plan de mejoramiento, ¿verdad? Que es básicamente un acuerdo al que se llegan instructores y aprendices, ¿verdad? Donde ustedes se van a comprometer durante un mes, que es el tiempo después del cierre de la fase. Entonces, si ya usted y sabe que tiene pendiente, pues lo ideal es que empiece a elaborar sus evidencias que tiene pendientes para que cuando el plan de mejoramiento empiece su activación, pues usted las pueda publicar de manera inmediata. Eso fue lo que se hizo con la fase uno en su momento, cuando varios compañeros, uno porque nos demoraron el usuario de SIGO u otro tipo de situaciones, no alcanzamos, pues hicimos un plan de mejoramiento que de hecho finalizó el pasado 16 de septiembre. Entonces, de esa misma forma va a funcionar el proceso. Yo les hago una recomendación con estos 40 días que vienen, ¿verdad? Y es de pronto, sé que muchos de ustedes, por efectos de trabajo, por el tema de la temporada, quizás van a estar bastante cargados a nivel laboral. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que sean muy juiciosos con el tema de sus tiempos y apenas tengan disponibilidad, empiecen a construir sus evidencias y automáticamente a presentarla, de tal manera que tan pronto llegue la temporada, que casi es la finalización del calendario académico, pues que ustedes no tendrán sesiones y demás, pues usted ya se encuentre un alto grado de avance dentro de la fase. De esa manera, pues usted podrá decir, pues yo ya entregué todo lo que tenía que entregar y ahora sí me puedo dedicar a trabajar o a descansar. Eso es una recomendación, porque insisto, pues nosotros no laboraríamos más o menos por ahí entre el 7 porque el 7 cae como un día de semana, casi que el 8 es un fin de semana. Entonces, lo ideal es eso, ¿verdad? Que se haga ese cierre y que usted también pueda optar. De lo contrario, pues ya tan pronto se tengan lineamientos con respecto al cierre del año, si las evidencias quedan activas, si no quedan activas, pues se los haré saber con antelación. Pero les hago más la recomendación desde la experiencia, desde lo que hacemos siempre cada año, para que ustedes también se vayan preparando. O sea, y hay evidencias que son muy sencillas, entonces esa sería como la finalidad. No sé para los demás compañeros cómo nos fue con el cierre de la fase número 2, si presentamos alguna novedad. Ok, entonces, En mi caso, no sé, señor. que en mi caso particular no tuve ningún inconveniente, señor. Ok, Hernando, me alegra muchísimo. Ok, no, el objetivo de nuestro encuentro hoy era eso, hacerles una presentación oficial de esta fase número 3. Como ustedes lo han evidenciado, el tiempo va volando y este tipo de formación virtual, pues aún más el tiempo vuela porque pasamos todo el día en nuestras actividades y los encuentros son relativamente cortos en estos espacios, pero el tiempo a dedicar es bastante amplio. Entonces, los invito a que así como decía allí ahorita la evidencia número 2 de contabilidad, a que hagan una programación de qué van a construir, cómo lo van a construir y que se regalen ustedes dentro de sus tiempos, pues ese espacio para la construcción de esas evidencias y que este gran avance en tiempo que ya llevamos o el avance que ya llevamos en el programa de formación, pues se pueda ver evidenciado ya ahorita eso finaliza ahorita en febrero, y digo ahorita porque es que eso ya está a nada. Entonces,
yo los motivo para que sigan avanzando, para que sigan haciendo entrega y que pueda yo, antes de finalizar el 2025, pues el leer esos mensajitos que me envían, profe, ya tengo el título, ya me certificaron, ya todo finalizó y culminó en feliz término. Entonces, pongámosle allí todo el esmero. Yo soy testigo que estudiar, trabajar, tener responsabilidades familiares no es fácil, pero no es imposible. No es imposible, entonces estos espacios pues nos obligan a limitar un poco nuestra vida social, nuestra vida también familiar, ¿verdad? Pedirle un poco de sacrificio a nuestra familia, pero la intención en el momento en que nos matriculamos aquí fue lograr el objetivo y ese objetivo está más cerca de lograrlo que retroceder en el tiempo y no haberlo intentado. Entonces, esa es como la indicación que les hago, motívense, sigan en el desarrollo de sus evidencias, publiquen, interactúen con la plataforma, concéntrense en lo que resta del fin de semana. Yo voy a hacer esta presentación interactiva y ese va a ser mi objetivo, entonces ya ustedes podrán hacerlo. O voy a adelantar el programador mientras que me dan las instrucciones de las demás obligaciones, de las demás evidencias a desarrollar. Entonces es eso para que lo tengan presente. Les agradezco muchísimo su espacio. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario por hacer. Ya la próxima semana, pues nos reuniremos ya para explicarle a través de cálculos el manejo de los costos, el tema de liquidaciones de nómina para que ustedes lo sepan hacer. Entonces, ya estaremos más relacionándonos directamente con el Excel. ¿Preguntas? No, señora profe, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, señoras y señores, por el momento, pues los dejo hasta aquí. Quedo atenta a cualquier duda, cualquier novedad. Hasta el momento tenemos alguna actividad programada con la unidad de bienestar para el 30 de octubre, miércoles. Les estaré publicando el anuncio, tampoco tan pronto tenga mayor información, entonces para que lo tengan por allí presente. Una feliz noche para todos, bendiciones, que tengan un buen fin de semana. Buenas Bendiciones, Gracias. señor. Amén. Gracias. bendiciones. Con todo gusto, que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz noche. Con todo gusto, Natalia, feliz noche.